Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con el módulo número 1 de Fisiología Pulmonar aplicada a la clínica. Desde el Comité CPA-ESCOME de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina estamos agradecidos de contar con su presencia. El día de hoy tenemos como docente expositor al doctor Eddie Rolando Puquio Chávez, quien es pregrado de nuestra facultad, ha hecho su internado y su residencia en el Hospital Guillermo Almenara y Rigorren, y ya actualmente es médico internista, ¿no? El doctor tiene ya gran experiencia en lo que es la enseñanza, así que vamos a darle una fuerte bienvenida. Espero disfruten la ponencia, chicos. Y nada, doctor, estamos con usted, lo podemos escuchar. Ya, aló, buenas tardes, ¿se escucha? Sí, doctor. Ya, listo. Bueno, se me ha encomendado hacer ese tema de fisiología respiratoria. Lo he dividido en dos módulos para abarcar, porque lo que es fisiología respiratoria es amplio en realidad. ¿Ya? Y vamos a abarcar hoy día las dos primeras partes y las dos siguientes ya las vamos a ver en el siguiente martes. Ya, bueno, ya me han escrito, yo soy egresado de la Facultad de Medicina Humana Daniel Cíes Carrión. Salí en el año 2015, creo, ya no recuerdo. Hice internado en la Almenara, volví a Almenara para hacer la residencia allí 3 años de medicina interna y egresé recién este año en mayo. Y desde ahí hasta la actualidad me vengo desempeñando en todos los hospitales que se puedan elaborar. Ya felizmente hay harto trabajo por estas fechas. Y ahí a la vez también doy algunas clases de lo que es clínica de lo que es neumología y nefrología y algunos otros temas más en la Academia de Ciencias Médicas. ¿Ya? Y además, bueno, también he laborado como docente en los cursos de verano de la facultad, que supongo que todavía se siguen impartiendo hasta la fecha. Entonces, vamos a empezar con el tema de fisiología respiratoria. Son las 6:07. Ujú. Este es más o menos el temario que vamos a seguir. Hoy día hasta el punto 4, ya un recuerdo anatomofisiológico, anatomofisiológico de los pulmones, después algunas generalidades importantes de la fisiología respiratoria, lo que es el tema en sí de la ventilación pulmonar y perfusión pulmonar. Ya los tres últimos puntos los vamos a ver en el siguiente martes, también estas mismas horas. En lo que respecta al recuerdo anatómico, hay que recordar que, bueno, tenemos dos pulmones, todo el mundo tiene dos pulmones, se sabe que el derecho es más grande que el izquierdo, se sabe también porque el corazón que se encuentra orientado, si se ve el mouse acá, el corazón se encuentra orientado hacia el lado izquierdo, entonces le resta volumen al pulmón, ¿ya? Eso es importante, vamos a tenerlo en cuenta porque en patologías cardíacas como una insuficiencia cardíaca en el que el pulmón o el corazón alcanza el gran tamaño, que incluso puede ser las dos terceras partes de todo lo que es este diámetro del tórax. Entonces le va a restar más tamaño al pulmón. Ya como también vamos a verlo en ciertos tumores mediastínicos, donde va a desplazar a estos pulmones y le va a restar siempre el tamaño. ¿Ya? De los pulmones que tenemos que tener en cuenta, el derecho más grande que el izquierdo, el derecho 3 lóbulos, el izquierdo 2, el derecho cada lóbulo tiene segmentos, 10 segmentos en total. En el lado derecho, se ve acá con el mouse, y 8 segmentos en el lado izquierdo. Estos segmentos hay que conocerlos, ¿ya? Con nombres o con números. Estos segmentos se conocen como S1, S2, S3, hasta el S10 en el derecho, y igualmente desde el S1 hasta el S10 en el lado izquierdo. En el izquierdo hay segmentos que están fusionados. Es importante conocerlos. ¿Por qué motivo? Porque muchas patologías, como son las neumonías, se van a localizar en algunos segmentos y es importante saber qué segmento está afectado. O incluso, si viene un paciente por pérdida de peso, hemoptisis y en una tomografía le encontramos una tumoración en el segmento posterior, por ejemplo, entonces es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque cuando lo derivemos con el neumólogo y le quieran hacer la broncofiloscopía, el neumólogo tiene que ubicarse en qué segmento está, tiene que conocer la anatomía muy bien.
¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ver? Acá, acá. Este es lo que vimos hace un momento, es el pulmón en gráficos. Este es el pulmón en la vida real, lo que vemos en una tomografía. ¿Ya? Vemos esta parte inferior izquierda en sus pantallas, es el corte axial del pulmón. En la parte superior izquierda es el corte coronal y hacia la parte derecha es el corte frontal. Entonces, en una tomografía vemos, ven allí, en la parte inferior izquierda, cómo se ve todo el pulmón, cómo se ve todo el parénquima, el ilio, el- la arteria pulmonar, el corazón, las bases, etcétera. Pero acá es lo que quiero que vean. Acá se nota claramente. Este es el pulmón derecho, la figura del superior izquierda. Ven, acá está, esta es la fisura oblicua. Y por acá tenemos la fisura horizontal. Ya la fisura horizontal eh, separa al lóbulo superior del lóbulo medio. Y la fisura oblicua separa a estos lóbulos del lóbulo inferior. Entonces, hay algo que tienen que tener en cuenta. Ese inferior no es tan inferior. ¿Ya? Si lo ven bien, todo esto es el lóbulo inferior. El lóbulo inferior llega incluso hasta acá. Y en algunos cortes, hasta acá está el lóbulo inferior. Entonces, como ven, este lóbulo inferior está incluso hasta por encima de la mitad superior del pulmón. ¿Ya? ¿Qué tenemos que conocer de esto? Lóbulo superior, segmentos apical hacia esta zona, posterior hacia acá y anterior. ¿Ya? El lóbulo medio, que es este de acá, este pequeño, tenemos un segmento lateral y un segmento medial, S4 y S5. Y asimismo el lóbulo inferior, que tiene 5 segmentos, se conocen los segmento superior, el, el medio basal, anterobasal, laterobasal y posterobasal. Ya es algo que tienen que recordar. ¿Por qué es importante esto? Acá hay una pregunta que siempre se pregunta tanto en el ENA como en la residencia, como en la salud y también en los hospitales cuando llegan a rotar, y además es la parte clínica para ustedes. ¿Ya? Si ustedes tienen un paciente postrado crónico, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, con MSB ya de hace 2 años, y siempre está echado en la cama, paciente que no se vale por sí mismo, y hace una neumonía aspirativa, que es lo que se conoce. ¿Qué segmentos estarán afectados? Como dice acá. Si el paciente se aspira, o sea, cualquier paciente que tenga alguna enfermedad que lo incapacita y está postrado crónico, o un paciente que convulsiona, por ejemplo, se ha aspirado. ¿Qué segmentos son los que se afectan con más frecuencia con estas secreciones? Entonces vemos de que son siempre los segmentos más posteriores. Los segmentos más posteriores de ambos pulmones. Esto es el segmento 2, el segmento 6. Y aquí está. Segmento 6 es el que corresponde al lóbulo inferior. Segmento 6 es el segmento superior. ¿Ya? Esto más o menos viene a ser el segmento 6 o segmento superior. Es es el segmento más posterior del lóbulo inferior. Y a su vez, también este segmento de acá, el segmento posterior del lóbulo superior. Y entonces no es un trabalengua. Cuando un paciente se aspira y hace neumonía, ¿qué segmento se afecta más? El segmento posterior del lóbulo superior y el segmento superior del lóbulo inferior. Ya, ahí vamos a encontrar nuestro consolidado, nuestra neumonía. Ya, entonces, ¿por qué también es importante conocer esto de los segmentos? Por el signo de la silueta. Cuando encontremos a un paciente con esta patología, tenemos dos pacientes con neumonía, ¿no? Este es el mediastino, este es el corazón, y acá está el consolidado neumónico. Y acá también tenemos un mediastino, un corazón y un consolidado neumónico, una neumonía. Sin embargo, como ustedes pueden ver, de que aquí la silueta cardíaca, la silueta cardíaca se ha borrado. No se nota, no se diferencia. Mientras que acá la silueta cardíaca se mantiene, no se ha borrado. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque esto nos va a distinguir dónde está nuestra neumonía. Si se borra la silueta cardíaca,
es porque la neumonía está afectando los lóbulos medios o la parte media. En el caso del pulmón izquierdo, no hay lóbulo medio, ¿no? Hay lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, ¿qué segmento se está afectando? La parte más, lo que viene a ser la língula menor, língula mayor del hemitórax izquierdo. Mientras que acá, si no borra la silueta cardíaca, si no la borra es porque la neumonía está más atrás, está posterior. O sea, se está afectando lóbulo inferior. ¿Ya? Eso lo vemos acá. Lo distinguimos mejor acá, en este corte. Justo acá está el corazón. Todo esto es el hemitórax izquierdo. Y acá está el corazón. Si la neumonía se presenta acá en los segmentos posteriores del lóbulo inferior, entonces no borra la silueta cardíaca. La silueta cardíaca se mantiene y eso se ve en el corte. Mientras que si se encuentra a este nivel, ahí sí borra la silueta cardíaca. ¿Por qué? Porque está en contacto con el corazón. ¿Ya? Entonces, algo que tienen que tener en cuenta con respecto a esto. ¿Ya? Y aparte de esto, también tenemos una patología que se conoce como secuestro pulmonar, en el que hay un lóbulo accesorio. Conocemos que hay 3 derechos, 2 lóbulos izquierdos, pero además en ocasiones hay un lóbulo accesorio, ya que no está en contacto directo con el pulmón, pero no está en contacto directo en cuanto a su irrigación. Este lóbulo accesorio se conoce como pulmón secuestrado o secuestro pulmonar. Ya es raro, es una patología bien rara, pero se presenta. Ya, en el caso del secuestro pulmonar, tenemos un lóbulo, no sé, por ejemplo, por acá, en este lado, que puede airearse, puede recibir oxigenación, puede recibir irrigación, pero no está en contacto directo con sus pulmones. Por lo tanto, la clínica que presentan estos pacientes es que estos lóbulos con frecuencia se infectan, hacen neumonías. El paciente hace neumonía a repetición, ¿ya? Así que es raro, pero sí se puede presentar. Ya. Algo que también tienen que tener en cuenta, como un recuerdo, ¿cuántos alvéolos hay aproximadamente? Los libros dicen 300 a 400 millones de alvéolos. Cada alvéolo tiene un diámetro de 0.3 milímetros, perdón. 0.3 milímetros. Aproximadamente 0.2 o 0.3. Y a su vez, este alvéolo tiene una pared o la membrana respiratoria, la membrana que separa el alvéolo del capilar, mide aproximadamente 0.3 micras de diámetro. O sea, y me puse a ver cómo sería entonces, me puse a investigar cómo sería la situación si tengo una molécula de oxígeno. Para hacer una comparación, imagínense una esfera que tiene un diámetro de 20 kilómetros. ¿Ya? Imagínense esa esfera grande, o sea, cuántas ciudades o cuántos distritos abarcan. Bastante, ¿no? Una esfera de 20 kilómetros de diámetro, ese es el alveolo. La pared que separa la membrana respiratoria, en otras palabras, la pared que separa el alveolo del capilar, toda esa membrana, la membrana de difusión, debería medir más o menos 20 metros. Y para esas magnitudes, la molécula de oxígeno tendría el tamaño de una canica, esas canicas de bolitas, o sea, 1 centímetro más o menos. Si tienes una canica de 1 centímetro, que es el átomo o la molécula de oxígeno, imagínate toda la distancia que tiene que recorrer. 20 metros tiene que recorrer hasta llegar al capilar. Y esto en el contexto de un alvéolo que tiene un tamaño de 20 kilómetros. Entonces es impresionante conocer estas medidas. Ya. Ahora, recuerdo histológico y embriológico. ¿Qué podemos aprender de esto de acá? A lo que nos va a servir para las clases. En cuanto a las generaciones las generaciones de la vía respiratoria. Se dice que hay 23 generaciones, como mencioné aquí. La primera generación, el bronquio primario. La segunda generación, bronquio lobar o secundario. Tercera generación, bronquio segmentario o terciario. Y después de acá empiezan las divisiones dicotómicas, como se dice. En el libro menciona divisiones dicotómicas. O sea, a partir de cada tronquito se van a formar dos divisiones. Todas van a ser dos divisiones. Más o menos hasta la número 15. Van a ser bronquiolos hasta la generación número 15. Y a partir de la generación 16 ya cambia el nombre, cambia la figura.
La división o generación número 16 se conoce como bronquiolo terminal. Y la generación 17, 18 y 19 es el bronquiolo respiratorio. La generación 20, 21, 22 son los conductos alveolares. Y la generación 23 son los alveolos en sí, son los sacos alveolares. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la importancia de esto? Conocer el concepto. ¿Qué es un bronquiolo terminal? ¿Qué es un bronquiolo respiratorio? ¿Qué diferencia uno de otro? La diferencia es que el bronquiolo respiratorio, como lo vemos acá, tiene alvéolos. En su pared tienen escasos, pero tienen alvéolos. ¿Ya? Entonces, eso permite que la difusión o el intercambio gaseoso ocurra desde ese nivel, desde el bronquiolo respiratorio. Desde aquí ya se está dando el intercambio gaseoso. En cambio, en el bronquiolo terminal no. Acá no tenemos alvéolos. Por lo tanto, acá no hay intercambio gaseoso. Luego tenemos la generación 22, 23 y termina acá, en los alvéolos. ¿Ya? ¿Y qué más podemos ver de acá? Hay estos conceptos. ¿Qué es un lobulio primario? ¿Qué es un acino? ¿Qué es un lobulio secundario? Un lobulio primario vendría a ser todo esto. Toda aquella parte mínima de un pulmón, toda aquella estructura aérea que es distal a un bronquiolo respiratorio. Todo lo que está después de un bronquiolo respiratorio, ese es un lobulio primario. Mientras que un acino, como está acá acino, es toda aquella estructura aérea distal a un bronquiolo terminal. ¿Ya? ¿Cuántos bronquiolos terminales habrá? ¿Cuántos acinos habrán? Mientras que un lobulio secundario se caracteriza porque el concepto dice, es la mínima cantidad de parénquima que está rodeada por tabiques o por tejido conectivo, ¿ya? Por encima de esto, lo que separa a un lobulio primario de otro lobulio primario, en realidad no hay nada que lo separe, solo hay intersticio, solo hay tejido, ¿ya? En cambio, a un lobulio secundario sí lo separa un tabique o tejidos conectivos. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Para cuando lleguen ustedes a la parte de la clínica y hablen sobre EPOC y enfisema, ahí van a conocer las clasificaciones del enfisema. Enfisema panacinar, centroacinar, el paraceptal. Entonces, ahí van a recordar estos conceptos de acino, lobulio primario, lobulio secundario. Oye, con respecto a cosas chiquitas de embriología, que tienen que ver con los pulmones. Ya se sabe que los pulmones, como cualquier otro sistema, a partir de la tercera o cuarta semana empieza la formación en el embrión, ¿ya? Y que atraviesa por 4 fases de desarrollo de los pulmones. La producción del agente tensioactivo o surfactante, que es importante para evitar el colapso de los alvéolos, se produce hacia la semana 27 a 28. ¿Quién lo produce? Los neumocitos tipo 2. ¿Ya? Hay dos tipos de neumocitos, dos tipos de células dentro del alvéolo. El tipo 1, que es el plano pavimentoso, y el tipo 2, llamado también granular cúbico secretor. ¿Ya? Este agente tensioactivo es producido por el neumocito tipo 2, mientras que el tipo 1, como es plano, se encarga solamente de la difusión, se encarga del intercambio gaseoso. Hacia la semana 32 a 34, más o menos, hay una cantidad adecuada de surfactante. Por lo tanto, todo nacimiento que se dé a partir de este tiempo, de la semana 32 a 34, ya está garantizándose que el recién nacido va a poder sobrevivir. Antes de este tiempo, va a ser peligroso, se va a dar antes de este tiempo. Si un niño nace, o si un recién nacido nace antes de la semana 31, 30, 29, entonces va a presentar esta patología que se conoce como enfermedad de la membrana hialina, o síndrome de distrés respiratorio tipo 1, porque también hay un tipo 2. Mm, ¿Qué más podemos ver de acá? Allá. Un alvéolo está separado de otro alvéolo, son cápsulas redondas, pero hay algunas estructuras que las unen, como lo vemos acá. Los poros de Kohn son estructuras que unen a un alvéolo con otro alvéolo. No se ve acá en la imagen, pero son pequeños poros, microporos. ¿Ya? Y eso permite que parte del aire de un alvéolo, si un alvéolo no está bien ventilado y ese alvéolo sí, entonces puede compartirse el oxígeno. No solamente el oxígeno, sino también ese es el modo como se propaga una neumonía. Todo este alvéolo, todo este saco, por ejemplo, está lleno de exudado. Ese exudado puede pasar al resto de alvéolos
a través de estos poros de Kohn. Ya sin necesidad de que acá está el agente infeccioso, acá está el neumococo produciendo la neumonía, pero este exudado puede pasar a otros alvéolos a través de estos poros de Kohn. Y lo mismo también hay canales de Lambert, pero los canales de Lambert se encuentran más arriba. Unen a un bronquiolo respiratorio con el consiguiente, con el que está al costado. ¿Ya? Los canales de Lambert unen estos bronquiolos. Los poros de Kohn unen a los alvéolos. Entonces, veamos con lo que es generalidades de la fisiología respiratoria. El pulmón sabemos que es el órgano principal que se encarga del intercambio gaseoso de la respiración, pero no es no es la única función que realiza. Además de la respiración externa, porque también hay una respiración interna, como ustedes conocen, la respiración externa consiste en la introducción de oxígeno desde el aire atmosférico, desde el exterior, hasta el interior de los alvéolos y luego hasta las células. Pero luego hay una respiración interna. Esta respiración interna que se da a nivel de las mitocondrias, con consumo de oxígeno y que tiene por función producir ATP y agua. Y entonces, los pulmones, el sistema respiratorio, su función principal es la respiración externa. Pero además de esto tiene numerosas funciones, como lo vemos acá y lo vamos a detallar. Función de defensa. Desde la parte de la nariz hasta los mismos pulmones hay numerosas estructuras, numerosos mecanismos de defensa. Uno son las vibrisas, son los pelitos que se encuentran en las fosas nasales. Estas se encargan de atrapar las partículas que son más grandes, el polvo, secreciones, ciertos virus, bacterias que pueden llegar con otras moléculas. ¿Ya? Luego tenemos de las vibrisas, hacia esta parte, toda la mucosa respiratoria, tanto como la nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, toda la mucosa tiene bastante inmunoglobulina A, ¿ya? Y también además diversas interleucinas que se encargan de la defensa, la inmunidad innata o natural. Y además tenemos el aparato mucociliar. Ya todas las secreciones que se puedan formar dentro de los pulmones se pueden eliminar, se están eliminando a través del aparato mucociliar y a través de los cilios. Los cilios tienen la función uno de formar moco y otro trasladar el moco desde abajo hacia arriba, hacia la vía digestiva para que se pueda deglutir todas estas secreciones que tienen bacterias, que tienen virus, que tienen agentes inflamatorios, que puedan haber atravesado las vías respiratorias. La metabólica, la vamos a ver. ¿Cuál es el metabolismo? Produce la enzima de angiotensina, el ECA, que es bien conocida, ¿no? La enzima convertida de angiotensina no solo se produce en el pulmón, se produce en muchos órganos, como lo vemos acá, en el corazón, en el riñón, en el cerebro, en el intestino, en el plasma, en numerosas células se produce. ¿Ya? Y esta enzima convertida de angiotensina tiene la función de convertir la angiotensina tipo 1 en angiotensina 2. Y con esto se encarga el equilibrio electrolítico y ácido base. No, perdón, del equilibrio electrolítico. De cuando la presión baja, se desencadena este sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces controla el volumen del agua. Esta enzima convertidora de angiotensina cobra importancia porque conocemos el fármaco, los IECAS, el captopril, enalapril y sinopril. Estos fármacos, los IECAS, tienen su función en esto justamente. Este fármaco inhibe a esta enzima, a este producto. Por lo tanto, ya no se puede convertir la angiotensina tipo 1 en tipo 2. Por lo tanto, ya no hay esa función de retener agua, de contraer los vasos sanguíneos, cuyo es el mecanismo principal de la angiotensina tipo 2. Pero no solo tiene efecto vasodilatador, o sea, los IECAS no solo se usan para la hipertensión arterial, también se usan como agentes diuréticos, también se usan en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque se ha visto que los IECAS inhiben el remodelado cardíaco, el remodelado del miocardio. En pacientes que tienen falla cardíaca crónica, hay un reordenamiento del miocardio. Eso es en una falla cardíaca a largo plazo. Los IECAS, inhiben este remodelado. Y además
también se usan los IECAS como nefroprotección en pacientes que tienen una falla renal en van bien en estos pacientes. En estadio 2, en estadio 3, estos fármacos lo que hacen es retardar la proteinuria. Entonces, esa es la función metabólica principal de los pulmones, la de producir y ¿qué parte de los pulmones produce esta enzima? Exactamente en el endotelio. En el endotelio que está a este nivel. En el endotelio de estos capilares, acá, aquí es donde se produce esa enzima. Pero no solo en los pulmones, sino también en otros lugares. El pulmón no solo elimina el CO2, que es el agente de desecho de la respiración interna, también elimina serotonina, también elimina los cuerpos cetónicos. Cuando un paciente está en ayunas, entonces la grasa abdominal, se entra a este ciclo bioquímico, a la formación de cuerpos cetónicos. El acetato, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato. Algunas de estas sustancias se eliminan por la orina y otras por, eh, por la vía respiratoria. Y además, otra función importante es que regula el pH, actúa como un tampón ácido-base. ¿Cómo es esto? Cuando ustedes saben que cuando el pH se altera, cuando tenemos un medio muy ácido o muy alcalino en la sangre, menor de 7.35 o mayor de 7.45, entonces se desencadenan diversas, eh, diversas defensas. El primer tampón que se libera o que actúa es el de la hemoglobina, es el sistema bicarbonato que se encuentra en la sangre y la hemoglobina. Son los que actúan en cuestión de minutos a horas. Luego siguen los pulmones. Los pulmones regulan el pH en cuestión de horas a días, mientras que los riñones, que tienen el efecto más potente de regulación del pH, demoran de días hasta semanas incluso. Los riñones son los más potentes reguladores del pH, pero demora más tiempo. La sangre tiene mecanismos que regulan el pH en minutos, en segundos, mientras que los pulmones lo hacen en cuestión de horas. ¿Ya cómo? El hidrógeno se une, ustedes saben, el hidrógeno, que es el exceso del pH, se une al CO2 y forma el HCO3, el anhídrido carbónico, que por acción de la anhidrasa carbónica se forma este compuesto que viaja por la sangre, unido a los eritrocitos, y una vez que llega acá, a este nivel, se descompone nuevamente. El HCO3 se descompone en CO2 y en H2O. Entonces, el CO2 se elimina a través de la respiración. Entonces, es la forma como los pulmones también regulan el equilibrio del CO base. Entonces, vayamos a lo que es la primera parte, que es ventilación pulmonar. De estas cuatro procesos de la fisiología respiratoria, vamos a abarcar, como le decía, solo las dos primeras, la ventilación y la perfusión. Entonces, con respecto a la ventilación, cuando hablamos de ventilación tenemos que hablar de toda aquella función del pulmón por el que se logra ingresar aire desde el exterior hasta los alvéolos. Todo ese proceso, todos esos fenómenos, todas esas características, eso es la ventilación. Todas esas leyes que intervienen en este proceso es la ventilación. El ciclo respiratorio consta de dos fases. Una fase inspiratoria y una fase expiratoria, activa y pasiva. ¿Ya? A veces cuando ustedes, y a ustedes también les va a pasar cuando sean médicos ya, y le digan al paciente, están escuchándole, y le digan, respire señor, respire. ¿Qué pasa? Algunos pacientes piensan que respirar es solo inspirar. Entonces, yo estoy ocultando al paciente, le digo, señor, respire, vamos a ver los pulmones. Y el paciente empieza con, hace una inspiración profunda y no bota. Y yo digo, ¿y a qué hora va a botar este? Entonces, no sabe. Nosotros sí sabemos, pues, que la respiración son dos procesos, inspiración y expiración. Le digo, señor, expire, bote el aire. Respire, respirar es toma aire, bota. ¿Ya? Eso siempre me pasa, siempre les va a pasar a ustedes. ¿Qué sabemos de la inspiración? Es un proceso activo, es un proceso muscular necesariamente, mientras que la expiración es pasivo. La expiración se da por una retracción de los pulmones y de los músculos. Y esta es mi pregunta. Músculos inspiratorios. ¿Cuáles son los músculos inspiratorios principalmente? El diafragma, que actúa como una cúpula, que está acá, tiene la forma de un paracaídas más o menos, o una cúpula.
Es el principal músculo de la inspiración. Ya cuando este diafragma, que es como una cúpula, se contrae, entonces desciende y se hace plano. Al descender, lo que hace es aumentar el diámetro del tórax en sentido vertical. Si tenemos un diámetro del tórax, si se ve acá el mouse, diámetro del tórax desde acá, desde ese nivel, desde el nivel de los ápices hasta este nivel, ¿qué pasa cuando el diafragma se aplana? Aumenta el diámetro vertical de los pulmones o de la caja torácica. Y al hacer esto, entonces los pulmones automáticamente hacen que ingrese aire del exterior hasta llegar a los alveolos. Y entonces los pulmones en realidad no actúan, los pulmones no pueden absorber, no pueden conservar, los pulmones no pueden atraer el aire. Necesitamos una presión negativa dentro de la caja torácica para que recién ingrese aire a los pulmones. Y esta presión negativa lo da principalmente el diafragma cuando se contrae y se aplana. Al aplanarse, entonces aumenta todo este diámetro. ¿Ya? Y otros músculos también inspiratorios que actúan de forma normal en la respiración normal son los intercostales externos, cuya función, como lo vemos acá, cuya función es acercar una costilla a la otra y llevarla hacia arriba. Entonces aumenta el diámetro anteroposterior y lateral. ¿Ya? Anteroposterior y lateral, en la función de los intercostales externos. En una respiración normal actúan estos dos músculos. En una respiración forzada actúan los demás músculos, lo que está en rojo. Lo que está en rojo no debería haber. Lo que está en rojo, si vemos actuando, si vemos un paciente que está hiperventilando, que está haciendo uso de musculatura accesoria, como lo van a encontrar en la historia clínica, y están usando estos músculos, vemos que a nivel de cuello los escalenos se están contrayendo, vemos que a nivel del cuello el esternocleidomastoideo también se contrae, se relaja, se contrae con cada respiración, los serratos también, y no solamente eso, sino también el pectoral menor, el pectoral mayor, hay diversos músculos que actúan como inspiratorios. Estos que están en rojo, si vemos que actúan, es porque algo está pasando, porque este paciente está entrando en un distrés. Esto lo vemos, por ejemplo, en los niños, los lactantes, cuando tienen problemas respiratorios, severos, un asma, hacen uso de esta musculatura accesoria. Entonces es importante conocer dónde quedan estos músculos, ¿ya? Sabemos que el escaleno está arriba, a nivel de las clavícula y conecta lo que son las vértebras cervicales, la apófisis transversa con la clavícula y con la primera y hasta la segunda costilla. Cuando un paciente que está haciendo contracción y relajación de sus músculos asociado a un esfuerzo respiratorio, vemos que está usando estos músculos. Y estos músculos no tienen por qué usarse en una inspiración normal, en un ciclo normal. Y los músculos expiratorios son estos de acá, los intercostales internos y el recto abdominal. Por estos no tienen por qué actuar, porque, como les repito, la inspiración es activa, la expiración es pasiva. La expiración se da porque el diafragma se relaja y se retrae. Y los intercostales externos se relajan y se retraen. Y entonces al retraerse, al relajarse, lo que hacen es disminuir el tamaño del tórax. Y al disminuir el tamaño, lo que hace el pulmón es eliminar todo el oxígeno que tenía dentro o eliminar el CO2, los gases que tenía en su interior. Además que el pulmón es un tejido bien elástico, bien retráctil. Ya, esa es la característica del pulmón. Entonces, los alvéolos disminuyen su tamaño, todo el tejido pulmonar se retrae y todo el oxígeno se va. Y entonces recuerden que la expiración siempre es pasiva. Cuando vemos de que hay uso de estos músculos, cuando hay cuando hay un problema de distrés respiratorio. Vemos de que los intercostales internos se contraen o de que el recto abdominal se contrae. No solamente el recto, sino también los oblicuos del abdomen y el transverso del abdomen también en una respiración forzada. O también actúa también cuando el paciente quiere, cuando la persona quiere toser, tos o estornuda, hace uso de esta musculatura. Y con esto elimina el oxígeno, los gases que se encuentran dentro de los pulmones. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Ya vamos a relacionarlo con la clínica. Todo lo que está en rojo es clínica.
Todos esos cuadritos que están así en esta forma tienen que ver con la parte clínica. En un paciente con EPOC, no solamente se afectan los músculos periféricos, sino también los músculos respiratorios. ¿Ya? En un paciente con EPOC, si estamos hablando de un paciente que tiene 10, 20 años con esta enfermedad, en ellos hay bastante atrofia de los músculos. El paciente o el familiar pregunta, ¿y por qué mi papá es flaquito? ¿Por qué mi papá pierde peso? Es por el EPOC. El EPOC ocasiona eso. La falta de esfuerzo, la fatiga, ocasiona un desgaste a nivel muscular. A nivel periférico produce atrofia. Y a nivel de los músculos respiratorios hace que este paciente esté en constante hiperinsuflación, como si estuviera inspirado siempre. ¿Ya? Hay que saber que el EPOC tiene dos patologías principales, la bronquitis crónica y el enfisema, una diferente de la otra, pero ambas forman parte del EPOC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene muchos denominadores en común. La fisiopatología es algo similar, la clínica también es un poco similar, hasta el tratamiento también es similar. ¿Ya? El tabaco, principalmente el tabaco a nivel mundial. En este paciente con bronquitis crónica o enfisema, encontramos esto. Los pulmones están hiperinsuflados por la acción de los músculos. Esta hiperinsuflación o una hipercontracción, el paciente que está en constante inspiración, lleva a fatiga muscular, fatiga o cansancio muscular. Si el paciente está fatigado, entonces lo que hace es hipoventilarse siempre. O sea, hay poca ventilación. Poca ventilación, poco oxígeno nos lleva a una hipoxemia más hipercapnia. Un paciente con EPOC se caracteriza por esto, porque su presión parcial de oxígeno siempre está baja, 80, 70. Sin embargo, el CO2 en estos pacientes está alto. Y esto es algo que hay que conocer, porque cuando venga un paciente saturando a la emergencia, saturando 88, en este contexto uno dirá, es COVID, mándalo al tiraje diferenciado. No todo es COVID. Y pacientes con EPOC tranquilamente están con saturación de 92, 91, 90, 87, y ellos están tranquilos. ¿Ya? En cambio, un paciente que no tiene EPOC, un paciente estable, que de forma aguda tiene su saturación de 88, eso ya es otra cosa. Eso sí puede ser COVID. A él sí lo podemos mandar a que sea su descarte. Entonces, hay también algunas otras enfermedades que producen insuficiencia respiratoria cuando afectan toda esta musculatura, tanto los inspiratorios como los músculos expiratorios. ¿Qué patologías son esas? La miastenia, que es una enfermedad autoinmune, que se caracteriza por hay un cansancio, hay una fatiga de los músculos, no solo respiratorios, sino todos los músculos en sí. El paciente se caracteriza porque el descanso lo mejora, el paciente se despierta tranquilo, hace sus actividades, pero a medida que va pasando el día, va pasando las horas, hay un cansancio y una fatiga, incluso se afecta hasta los músculos respiratorios. Y es una patología autoinmune que afecta la placa motora, o el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? La poliradiculoneuropatía ascendente, simétrica, aguda, que afecta desde los pies forma ascendente que forman los pies hasta llegar hasta la parte superior. Esa es la característica del síndrome de Guillain-Barré típico. Cuando llega el diafragma, cuando llega a estos músculos, produce una insuficiencia respiratoria. Y estos pacientes felizmente son pocos, pero pacientes con Guillain-Barré que tienen afectación muscular, es necesario llevarlos a ventilación mecánica. En ellos sí es una emergencia. Paciente con característica, con sospecha de Guillain-Barré que hace dificultad respiratoria, posiblemente llegue a ventilación mecánica. O el traumatismo vertebromedular, o el uso de fármacos como drogas o agentes anestésicos, producen depresión del centro respiratorio y afectan la musculatura. ¿Ya? Este tema de presiones pulmonares, que está aquí, esto va a ser importante y útil para lo que es ventilación mecánica. Ya en el siguiente módulo vamos a hablar un poco también de ventilación mecánica, ya al final. Entonces, acá hay unos conceptos que tienen que extraerse. Ya van a ver ventilación mecánica del brometidal, el PIP, etcétera. Cuando hablamos de presiones pulmonares, hablamos siempre de tres presiones importantes. Uno que es la presión atmosférica, que es la presión que se encuentra aquí, que es de 760 milímetros de mercurio aproximadamente, que se encuentra en la parte exterior, que es la misma presión que se encuentra en la boca, en la faringe, laringe, en la tráquea, en los bronquios y hasta a nivel alveolar. La presión que hay a nivel de los alveolos
como lo vemos acá, presión alveolar o presión intrapulmonar, acá está, es de 760 milímetros de mercurio. Es la misma presión atmosférica. También tenemos otra presión, que es la presión intrapleural o presión pleural, que es lo que está acá en amarillo y lo que vemos aquí en este gráfico, en esta zona. La presión pleural o intrapleural es 4 centímetros o 4 milímetros de mercurio menos que la presión atmosférica, como lo vemos acá. La presión atmosférica 760, la presión intrapleural 756. Hay una diferencia de menos 4. Este menos 4 le favorece a la cavidad pleural para mantenerse siempre en esa forma, para poder retraer también el pulmón. ¿Ya? Y la presión que hay entre una y otra, como lo vemos acá, presión intrapleural, presión alveolar. La presión que hay entre una y otra se conoce como presión transpulmonar. Entonces, ¿qué es la presión transpulmonar? No es más que la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural o presión pleural. Esta presión transpulmonar es importante porque va a variar, como lo vemos en este gráfico, acá abajo. Arriba, presión alveolar, que se modifica con la respiración, con la fase de la inspiración y con la fase de la expiración, ya como lo vemos acá abajo. La presión pleural, aquí está, siempre va a ser más negativa que la presión alveolar. Va a ser aproximadamente 4 a 5 milímetros de mercurio menos. O sea, va a ser menos 4 menos 5 con respecto a eso. Siempre va a ser más baja. Y la presión que hay entre una y otra, esa diferencia de presión, es la presión transpulmonar. ¿Ya? Esa presión hay que recordarla para cuando lleguemos al tema de ventilación mecánica. ¿Qué más tenemos acá? Esto que es importante. Esto preguntan en los exámenes, esto también es importante para conocer la espirometría. Si es que alguno de ustedes se anima por lo que es neumología, la espirometría es al neumólogo como el hemograma es al hematólogo, por decirlo así. El- en términos de espirometría es necesario conocer estos volúmenes y estas capacidades. Vamos a verlo así. Hay 4 volúmenes, yendo desde arriba para abajo. Volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente o volumen tidal, volumen de reserva expiratorio, es acá, expiratorio, y el volumen residual. Y a partir de estos 4 volúmenes se forman estas 4 capacidades. Tanto los volúmenes como las capacidades forman parte de la espirometría o de los volúmenes y capacidades estáticas, porque también hay volúmenes y capacidades dinámicas. ¿Ya? En cuanto a volumen, hay que conocer, el volumen de reserva inspiratorio es más o menos de 3 litros, 3000 es lo que mencionan los libros de fisiología. El volumen corriente, el volumen tidal, es el volumen que nosotros respiramos en una respiración normal, en una respiración no forzada. Y si uno está tranquilo, sentado viendo el televisor o leyendo un libro, ese volumen que uno inspira y que uno expira normalmente es el volumen corriente, el volumen tidal. Y es aproximadamente de 500 cc. O si lo medimos por kilo de peso, es de 8 a 10, 8 hasta 12 cc por kilo de peso. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio. Esto es aquel volumen que nosotros podemos botar, expulsar hasta la capacidad máxima después de una expiración normal. Si nosotros expiramos normalmente, todo ese volumen que nosotros podemos además expulsar es el volumen de reserva expiratorio. ¿Y a cuánto equivale? 1100 cc. Y hay otro volumen, que es el volumen residual, que es el que nosotros no podemos eliminar, no podemos botar. Es un volumen que permanece allí dentro de los pulmones como reserva. ¿Ya? Y eso se mide, se ha medido. No se mide con la espirometría, por eso está acá en amarillo. Lo que está en amarillo significa que no se puede medir directamente con la espirometría. Hay métodos que se encargan de medir esto, como el método de dilución del helio o la pletismografía corporal. Es de aproximadamente 1200, es lo que menciona el libro. Volumen residual, 1200, volumen que no se puede medir, volumen que queda almacenado en los pulmones, que no se puede expulsar. Volumen de reserva expiratorio, 1100, es el volumen que uno puede botar
hasta la máxima capacidad después de una expiración normal. Volumen, corriente volumen tidal, es aquel volumen que uno inspira y expira de forma normal. Y aquí es aproximadamente 500 cc. Y luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, repitiendo 3 litros, y es aquel volumen que uno puede inspirar hasta la máxima capacidad después de una inspiración normal. Y a partir de estos 4 volúmenes se forman estas 4 capacidades. Tenemos la capacidad inspiratoria, que es todo el volumen que uno puede inspirar y que incluye el volumen tidal. Tenemos la capacidad vital, que es todo aquel volumen que se puede intercambiar. ¿Ya? La capacidad vital es todo el volumen que después de si una persona puede inspirar hasta la máxima capacidad, apenas termina de inspirar. Todo el volumen que puede botar hasta lo máximo, esa es la capacidad vital. Es algo que se mide bastante en la espirometría. Luego tenemos la capacidad residual funcional. Es la suma del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual. ¿Ya? Es aproximadamente, ¿cuánto viene a ser? 1100 a 1200 o 1300 más o menos. Y luego tenemos la capacidad pulmonar total. Es todo el volumen que puede entrar en los pulmones, tanto en una inspiración como en una expiración. La capacidad residual funcional no se puede medir. ¿Ya? Esto no se puede medir. ¿Por qué? Podemos medir el volumen de reserva inspiratorio, pero no podemos medir el volumen residual. Así que la capacidad residual funcional es un concepto este, que se mide en dos partes. ¿Ya? Y eso fue una pregunta también dentro del cuestionario. Todo lo que tenga volumen residual no se puede medir. Si, si todo lo demás volúmenes y todas las demás capacidades sí se pueden llegar a medir. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de los volúmenes y capacidades? Porque a partir de esto obtenemos estas medidas espirométricas. El BF1, la capacidad vital forzada, el índice Tifenau y el FEF 2575. Hay otras medidas espirométricas, hay varias, pero las más importantes son estas. Estas nos sirven para diferenciar a un paciente con EPOC de un paciente con EPIT, un patrón obstructivo de un patrón restrictivo, como lo vemos en este gráfico. Aquí está. Un patrón obstructivo se caracteriza porque el índice de Tifenau es menor a 0,7. Un patrón restrictivo o patrón normal, si nosotros nos sometemos a una espirometría y sale normal, entonces nuestro índice de Tifenau debe ser mayor o igual a 0,7. Lo normal es mayor o igual a 0,8 en una persona normal. ¿Qué es el índice de Tifenau entonces? Es la relación del BF1 sobre el CBF o CVF. ¿Qué significa el BF1? Cuando le decimos a un paciente que inspire, toma aire, le decimos a la persona. Y una vez que ha tomado la máxima cantidad de aire, le decimos, ahora bota todo el aire que puedas de inmediato, así de corrido. Bota todo el aire, lo máximo que puedes botar. Y botas hasta que no puedas eliminar. Entonces, el 80%, lo normal, el 80% de todo el aire que está contenido en los pulmones se elimina en el primer segundo. Es lo normal. Y el 20% restante se elimina en los 5, 6, 7 segundos siguientes. Entonces, el BF1 es eso. Todo el volumen que puedes expulsar en el primer segundo. Ya le repito, lo normal es 80% aproximadamente. Y capacidad vital forzada es lo mismo que está acá. Capacidad vital. Todo el volumen que puedes botar después de una inspiración máxima. Pero lo decimos forzada porque tiene que botarlo en el menor tiempo posible. Tiene que botarlo todo. ¿Ya? Y la relación que hay entre el BF1 sobre el CBF, el cociente, se conoce como índice de Tifenau. Entonces eso nos ayuda a distinguir de un patrón obstructivo de un patrón restrictivo. A un paciente, a una persona le decimos, le hacemos la espirometría y sale que en el primer segundo solo botó el 60% de todo el aire contenido y el 40% restante lo botó ya en los siguientes 5 o 6 segundos. Entonces, ¿cuánto será su índice de Tifenau? Más o menos del 0,6. Eso que nos lleva que es una patología obstructiva. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza una patología obstructiva? Porque a nivel de las vías aéreas, acá, hay una resistencia. Dentro de todas las vías aéreas
hay una resistencia al flujo de salida. La persona bota el aire, pero a nivel de todas las vías aéreas no se puede expulsar todo el aire. Hay, hay una resistencia, ya sea porque hay una contracción, ya sea porque hay tapones mucosos, porque hay un engrosamiento del diámetro o índice de rate aumentado. ¿Ya? Esa resistencia hace que no se pueda eliminar el aire de forma adecuada en el primer segundo. Entonces, esto nos lleva a una patología obstructiva. Dentro de las patologías obstructivas, la más conocida, la bronquitis crónica y también el enfisema. Ambas, la bronquitis crónica y el enfisema, constituyen el EPOC. Pero el EPOC no es la única patología obstructiva. También tenemos el asma, la bronquiolitis, pacientes con bronquiectasia, con pacientes con fibrosis quísticas. ¿Ya? Y si no es obstructivo, entonces es restrictivo. ¿Cuándo es restrictivo? Cuando nuestro índice TIFNO es mayor o igual a 0,7. ¿Ya? Entonces, vemos que la patología obstructiva es una patología de vía respiratoria, mientras que la patología restrictiva ya habla de otra cosa, y es una patología que abarca caja torácica, que abarca músculos, que abarca el tejido conectivo que rodea los alvéolos, principalmente el tejido conectivo, ¿ya? Como lo vemos acá. Ajá. Problema de la pared de la caja torácica. Es el del mismo hueso, o pacientes con obesidad, con cirrosis, o patologías que afecten el mismo intersticio de los alvéolos. El alvéolo no está mal. En una patología restrictiva, el alvéolo está íntegro. El problema es el tejido que rodea el alvéolo, todo el intersticio. Está dañado, está infiltrado, como lo vemos en la fibrosis pulmonar idiopática, en el EPI, en la sarcoidosis, en la histoplasmosis, en patologías reumáticas que afectan el intersticio, etcétera. Todas aquellas patologías que afecten el intersticio son patologías restrictivas. Entonces es importante cuando lleguen a la parte clínica conocer toda esta fisiopatología, pero por eso tienen que conocer los volúmenes y las capacidades pulmonares, que nos van a llevar a las medidas espirométricas, a, a los volúmenes y capacidades pulmonares dinámicas. Entonces acá tenemos ejemplos. Vamos a ver. Esto es lo normal. Este es el BEF1 o FEP1. Es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Le decimos al paciente que inspire. Este es un registro espirométrico. Le decimos al paciente que inspire, que tome aire. Entonces el paciente toma aire. Está conteniéndolo. Le decimos, ahora sí, bota todo lo que puedas. Y este paciente bota. Bota todo el aire hasta lo máximo, hasta que ya no puede botar. Han pasado 7, 8, 6 segundos más o menos. Todo el aire que pude expulsar en el primer segundo, ese es el BF1. ¿Y aproximadamente a cuánto equivale? Al 80% en una persona sana. Y luego el otro 20% lo elimina en los siguientes segundos. Esa es la capacidad vital forzada. Hacemos una relación BF1 sobre SF, toda esta medida en litros, sobre esta medida en litros, o sobre toda esta medida en litros. Sobre todo esto, ese es el índice TIFNO. Normal mayor o igual a 0,8. Como lo vemos acá. Normal. El 80% se eliminó en el primer segundo, luego el 20% restante se eliminó en lo que quedaba. ¿Ya? En cambio, un paciente con un patrón obstructivo, paciente con, sospechamos ya venga al consultorio de neumología, le vamos a hacer una espirometría. Y le hacemos la espirometría, como ven acá. En el primer segundo le decimos al paciente, toma todo el aire que puedas. Ya tomó, inspiró. Ahora decimos, bota. En el primer segundo solo botó esto. Y luego en los siguientes segundos restantes, que obviamente no va a ser el mismo tiempo, va a ser 7, 8, 10, 15 segundos. En todo ese tiempo va a botar el resto del volumen que le queda. Entonces la relación BF1 sobre CUF o índice TIFNO va a ser menor a 0,7. Menor a 0,7. Entonces eso es una patología obstructiva. Estamos hablando de POC, de asma, bronquiectasia, fibrosis quística, etc. Lo más común, el EPOC. Mientras que una patología restrictiva, si le hacemos una espirometría a un paciente, mire, normal, en un patrón normal,
el índice tifeno es del 80%, mientras que en un paciente con una patología restrictiva, con una fibrosis, es del 90%. Entonces uno dirá, es normal. La espirometría en ambos es normal, la lectura es normal, la conclusión es normal, pero el registro, vean que es diferente. En un paciente con patología restrictiva, no puede expandir bien los pulmones, porque el intersticio es el que está dañado. Entonces, su capacidad vital, la capacidad vital, que es todo el volumen que puede inspirar y expirar, está disminuido. Bota todo el aire que puede en el primer segundo y luego bota el resto de aire que le queda en los siguientes segundos. Entonces, si hacemos la relación, es similar, es mayor o igual al 80%, pero vemos de que este paciente por lo general tiene unos pulmones pequeños, no pueden botar o almacenar la misma cantidad de aire que una persona normal. Y entonces, estas son medidas espirométricas para diferenciar un paciente con una patología obstructiva de una patología restrictiva. Para conocer esto, tenemos que conocer estas medidas, estas capacidades dinámicas. Y para conocer las capacidades dinámicas, tenemos que conocer las capacidades estáticas, capacidades y volúmenes estáticos, que están en la diapositiva anterior. Acá hay otro volumen, el FEF 25-75%, o flujo mesoespiratorio también se lo conoce. En algunas preguntas lo van a encontrar como flujo mesoespiratorio. ¿Qué es el flujo mesoespiratorio? Si al paciente le decimos, inspire, toma aire, ya, bota todo lo que puedas, y bota. Suponiendo que lo haya botado todo en 4 segundos, suponiendo. Esto se mide en litros, pero suponiendo que desde acá hasta acá hayan pasado 4 segundos. Entonces, eh, todo el volumen, todo el volumen que haya podido botar, esa es la capacidad vital, ¿no? La capacidad vital. Pero si dividimos todo ese volumen en 4 partes, tenemos una parte inicial, una parte, la parte 2, parte 3 y parte 4. La parte intermedia, ese es el FEF 2575. Es la mitad de todo el volumen que pudo botar en esta expiración o en la capacidad vital forzada. Por esta mitad se encuentra en el medio, en el intermedio. Ese es el FEF 2575. Y eso es importante porque es la primera patología que se altera o el primer parámetro que se altera en un paciente con EPOC, en un paciente que fuma. A veces ni siquiera es EPOC. Tengo una persona que fuma, un tío, un conocido que fuma todos los días, bastante, bastante. Entonces nos preocupamos por esa persona, decimos, no vaya a ser que tus pulmones ya estén dañados. Claro, clínicamente no tiene el EPOC, pero si le hacemos una espirometría, antes que se afecte el BF1 o el CVF, el síntetico, antes que se afecte todo eso, el FES 2575 ya no está denotando de que este paciente tiene una patología de por sí. Ya, entonces recuerden que el FES 2575 o flujo mesoexpiratorio es el primer parámetro que se altera en un paciente con EPOC. Madre. Y lo vemos, Deja, y mami. lo vemos aquí. En una patología obstructiva, este FEF, vean la pendiente. Esta pendiente tiene su curso, igual que una patología restrictiva. Su pendiente es similar, pero una patología obstructiva, esta pendiente se hace un poco más plana, ¿no? Se hace un poco más horizontal. Entonces, esta alteración es la que se mide en una espirometría y es el primer parámetro que se afecta en un paciente fumador, fumador crónico. Ya. Seguimos con fisiología, lo que es ventilación todavía. Esta parte también es importante, lo que es ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? Ya sabemos que es volumen tidal. ¿Qué es el volumen tidal? Es todo el volumen que puede ingresar a los pulmones en una respiración normal, en una expiración normal. Tanto que el que entra como el que sale, que es igual a 500 cc, o sea, medio litro. Y si ese volumen tidal, que es el volumen que entra o que sale de los pulmones con cada inspiración y expiración, o sea, con cada ciclo, si lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, eso nos va a resultar todos los litros, todo el volumen que entra en el pulmón durante un minuto. Entonces, eso es ventilación alveolar. Y acá está el concepto. Ventilación alveolar
nos estamos adelantando. Vamos a conocer primero lo que es el espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico por acá y el volumen total. Entonces, cuando un paciente inspira, toma aire, le decimos que inspira de forma normal, sin hacer un esfuerzo, una inspiración normal, sabemos que ingresa 500 cc, medio litro de los pulmones. Pero ¿qué pasa? De esos 500, no todo el volumen es intercambiable. No todo ese volumen, no todos los 500 se pasa a la sangre. ¿Ya? Siempre hay un determinado volumen que se queda en las vías respiratorias o vías de conducción. Es decir, si el paciente toma aire y le tapamos la boca, hay aire en la boca, hay aire en la nariz, hay aire en la tráquea, en los bronquios principales, ¿hasta dónde habrá? Hasta los bronquiolos terminales. Todo el volumen que hay desde la boca hasta los bronquiolos terminales se conoce como espacio muerto anatómico. ¿Ya? Y todo el volumen que hay desde los bronquiolos respiratorios hasta los mismos alvéolos, ese es el volumen que normalmente se intercambia. Esa es la zona de intercambio. Ya, entonces es importante conocer esto del espacio muerto anatómico. Ya, y acá está el otro gráfico. Todo el volumen que hay en las vías de conducción, o sea, hasta los bronquiolos terminales más o menos, ese es el espacio muerto anatómico. ¿A cuánto equivale? Los 15 cc de 500 que uno respira, aproximadamente 150 cc es espacio anatómico. Y 350 cc es el volumen que sí se intercambia, que sí puede hacer difusión con la membrana. Ya, esa es la zona respiratoria. Entonces, ¿qué viene a ser ventilación alveolar? Esto es el volumen que uno inspira, pero que se intercambia. Multiplica en un minuto. Ventilación alveolar, volumen tidal a través de una respiración normal. Entonces, o sea, es el volumen que ingresa que sí se intercambia, que sí puede aprovecharse, que sí pasa del alveolo a la. Y si lo multiplicamos por la respiratoria, que viene a ser de 12 a 16 respiraciones por minuto más o menos, eso nos da la ventilación alveolar. 6-8 litros es el volumen que ingresa. Ya, ojo, acá hay un error. 6-8 litros es el volumen que ingresa. De estos 6-8 litros, más o menos el 70% viene hacia la ventilación alveolar. ¿Ya? Y el resto es simplemente ese volumen que está contenido en el espacio muerto anatómico. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto del espacio muerto anatómico? Porque hay un concepto que es el espacio muerto fisiológico. Y que se pregunta en el cuestionario. ¿Qué es el espacio muerto fisiológico o a qué equivale? En condiciones normales, el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico. Es todo ese volumen que no se intercambia durante una respiración normal. ¿Ya? Pero en algunas patologías este espacio muerto fisiológico aumenta. ¿Ya? Y las vemos acá. Todo esto es una vía de conducción y este es un alveolo. Este es un alveolo bien ventilado. Y acá hay un alveolo que también está ventilado, pero que está en negro porque no se intercambia. El aire que está en este alveolo sí se intercambia. Acá hay un capilar y acá hay un intercambio gaseoso. Pero acá, suponiendo que acá haya un tapón, un trombo que está taponando o alguna patología que haya producido la ruptura de este capilar, entonces, ¿qué pasa? No pasa sangre a través de este capilar. Y entonces, este alveolo, a pesar de estar bien ventilado, no está perfundido. Y eso lleva a que este espacio muerto, eso lleva a que este espacio alveolar, que sí debería intercambiarse, aumente y forme parte del espacio muerto anatómico. Y entonces, ese es el espacio muerto fisiológico. Es el espacio muerto anatómico normal que de por sí todos tenemos, como hasta acá. Es todo el espacio muerto anatómico que todos tenemos, que es de 150 cc. Y además se le asocia todos aquellos alvéolos, toda aquella zona respiratoria que tiene buena ventilación, pero que no tiene buena perfusión. ¿Ya? Y lo encontramos en condiciones normales, una persona produce trombos pequeños, pequeñísimos, ¿ya? Pero hay patologías que es como es el TEP, el tromboembolismo pulmonar, en el que se forman grandes trombos que ocluyen toda una arteriola, toda una arteria incluso. Entonces hay un gran segmento de pulmón que que sí se ventila, pero no se perfunde. ¿Ya? Ese es el espacio muerto fisiológico, como lo vemos acá también. Este es un capilar, el grosor del capilar normal,
viene la sangre por acá, sangre venosa, el capilar viene por acá, y acá se produce el intercambio gaseoso, en este alveolo bien ventilado. Pero ¿qué pasa con este capilar? Que está con una vasoconstricción, no perfunde bien este alveolo. Entonces este alveolo, a pesar de estar bien ventilado, no está bien perfundido. Entonces hay cierto volumen en este alveolo que no se intercambia. Esto forma parte del espacio muerto fisiológico. Y este gráfico lo explica mejor. Este gráfico de fisiología de espóculos. Acá está una vía de conducción. Lo que está arriba, en esta zona, en esta línea, es lo normal. Sangre desoxigenada, llega a un alveolo bien ventilado. Este alveolo bien ventilado está rodeado por un capilar bien perfundido. Entonces, aquí se produce el intercambio gaseoso, entra CO2 al alveolo, sale oxígeno del alveolo al capilar y ahora sale sangre oxigenada, rumbo hacia la aurícula izquierda. ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Ya sea porque hay una obstrucción a nivel del capilar. Les repito, si por ejemplo puede ser un trombo acá, suponiendo que acá hay un trombo, y entonces no llega una adecuada cantidad de sangre. Este alveolo está bien ventilado, pero no está perfundido. Y entonces toda esta zona, todo este alveolo, todo este oxígeno que hay acá, todo este aire, esto forma parte del espacio muerto fisiológico, que es el espacio muerto anatómico, más a las áreas de los alveolos que no están bien ventiladas. O también tenemos este caso, en que hay una buena perfusión, la perfusión es adecuada, pero tenemos ahora un alveolo normal, bien ventilado, pero vean acá, la membrana que lo recubre. Hay un engrosamiento de la membrana. El intersticio está engrosado. ¿Dónde encontramos esto? En el epite, ¿no? En la fibrosis, en la neumoconiosis, en la silicosis, en la asbestosis, en el que hay un engrosamiento del intersticio. Entonces, eso impide que haya un buen intercambio gaseoso. Un alveolo bien ventilado, bien perfundido, pero no hay una buena difusión. Entonces, ¿qué pasa? La sangre sigue desoxigenada y llega para la aurícula izquierda. Esto se conoce como shunt o cortocircuito. Ya cuando se une sangre desoxigenada con sangre oxigenada. Acá, entonces se mezclan y forman sangre mixta. Esta sangre mixta va a ser perjudicial para el paciente. Mientras más áreas así haya, mientras más grande sea el shunt, más hipoxemia va a causar en el paciente. Esa es la característica. Entonces, ese es el espacio muerto fisiológico. Ahora vayamos con perfusión. Ya hemos terminado todo lo que es ventilación. Acuérdense de ventilación, que es el proceso por el cual se capta el oxígeno o el aire desde el exterior hasta el interior de los alvéolos. Todo ese proceso, todo ese fenómeno es la ventilación, ¿ya? Después del paso de los alvéolos hacia los capilares, esa es difusión, que lo vamos a ver en la siguiente ponencia. Ahora vamos a ver lo que es perfusión, las leyes de la circulación a nivel de los pulmones, algunas características que tenemos que tener en cuenta. Eso es importante. Estas cifras son importantes para muchas patologías. Tenemos el corazón acá y los pulmones hacia ambos lados. Y los grandes vasos. Ventrículo derecho. Esta es la raíz de la arteria pulmonar que se divide. La circulación llega hasta la arteria pulmonar, arteriola, capilares pulmonares. Luego regresa hacia el corazón a través de las venas pulmonares, dos de cada lado, llegan a la aurícula izquierda y luego hacia el ventrículo izquierdo y sale hacia la circulación sistémica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Esto, sobre todo estas presiones. La presión con la que sale la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, eso se conoce como, acá está, la presión de la arteria pulmonar, que durante la sístole llega hasta 25 o hasta 30 milímetros de mercurio. En diástole, cuando el ventrículo derecho está en descanso, llega hasta 8 la presión acá. Y la presión arterial media a nivel pulmonar es de 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Son datos que tienes que conocer. ¿Por qué? Porque tenemos una patología que es la hipertensión pulmonar. Y en la hipertensión pulmonar
estas presiones están llenadas, están aumentadas, ¿ya? Y eso se produce por una patología, por la misma vasoconstricción que se da en todas las arteriolas, en todas las arterias de este sistema. Además tenemos la presión capilar o presión de cuña, presión de enclavamiento, ya que es igual a 7 milímetros de mercurio, ¿eh? No se olviden de esto. Presión capilar en cuña o presión de enclavamiento, que es de 5 a 7 aproximadamente, ¿ya? Y eso es importante porque esta presión es la que se puede medir. La presión de enclavamiento o presión de cuña se mide a través de un sistema que es el catéter de Swan-Ganz. Es un catéter que lo vamos a ver acá. Se mete este catéter por la vena yugular, llega hasta el corazón, hasta la aurícula derecha, ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, llega hasta que ya no puede avanzar. Se llega hasta una determinada arteria, hasta una determinada segmentación. Y cuando ya no puede avanzar más, entonces ahí se infla este catéter, como está acá. Ese es el catéter que está posicionado, ya no puede avanzar más. Cuando está desinflado esta bolita, entonces se puede medir la presión sistólica, diastólica y presión media, como se ve acá. Pero cuando se infla este catéter, entonces se mide la presión. Y esta presión se conoce como presión de enclavamiento o presión de cuña. Y eso es importante en patología de falla cardíaca. Paciente con insuficiencia cardíaca, queremos saber cuánto mide, cuánto es la presión de la aurícula izquierda. No podemos medirlo directamente. Se mide indirectamente a través de esta presión en cuña. Esta presión de cuña, lo que sale, le restamos 2 y tenemos la presión arterial o la presión sistólica de la aurícula izquierda. Que en condiciones normales, estos son sus valores. De todo esto, ¿qué tienen que saber? Esto sobre todo, los valores de la presión de la arteria pulmonar en patología como hipertensión pulmonar y presión en cuña, presión de clavamiento, que es igual a 7 aproximadamente. ¿Por qué? Porque nos va a ser útil en personas que tienen falla cardíaca. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Esto, el pulmón tiene doble sistema arterial, así como el hígado. El hígado tiene doble sistema, ¿ya? En el caso del hígado, el hígado recibe sangre de la arteria hepática de la vena porta y aparte también tiene su vena hepática. En cambio acá, lo- los pulmones reciben sangre de la arteria pulmonar, o sea, acá a nivel de los pulmones, y también de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales que salen de acá, del callado de la aorta. Es que las arterias de la diferencia entre una y otra del sistema pulmonar son más grandes, son más dilatadas, ¿ya? Tienen también su músculo, pero estas arterias del sistema pulmonar son están más vasodilatadas que las mismas arterias o del sistema periférico, del sistema general. ¿Ya? Y eso es importante. Mientras más gruesa o mientras más dilatada esté esa arteria, mejor intercambio nervioso. Entonces, acá está lo que les comentaba. En arterial pulmonar, tenemos que conocer estas presiones, ¿ya? Esta presión es de salida, ¿ya? Para distinguir hipertensión moderada, severa, ¿ya? Hay que poner leve. ¿Aló? Creo que se ha ido en internet. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí, lo escuchamos. Creo que por rato se le... ¿Quién me confirma si se escucha? Doctor, ¿me escuchan? Se escucha, doctor, solo que por momentos se escucha entrecortado.
Ya, ¿se escucha, no? Sí, sí se escucha. Se les ha ido el internet, por eso es que no se escuchaba bien. Y Sí, entonces la seguro por eso me presión, interferí. tienen que conocer las presiones normales para que sepan las presiones patológicas en el caso de hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo? ¿Se escucha, no? Ya. Sí, sí se escucha. Todo el volumen que hay en los pulmones, 150, como, como lo ven acá, es de aproximadamente 400 a 500 cc. Es el volumen de sangre que está dentro de los pulmones. Este volumen aumenta en personas que tienen falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, y disminuye cuando hay hemorragias. Pero no las hemorragias de los pulmones, sino suponiendo que una persona tiene un sangrado, una hemorragia digestiva alta, un HDA, pierde 1 litro a través de las melenas, entonces hay un déficit de sangre en el gasto cardíaco, hay un déficit de sangre como en general. Entonces, ¿qué hace? Los pulmones actúan como un mecanismo compensatorio. Lo que son los pulmones es contraerse y al contraerse, entonces desvían la sangre hacia la circulación sistémica. Es como una reserva. Es la ventaja que tienen los pulmones. Por eso es que el volumen disminuye en los pulmones cuando hay hemorragia. No una hemorragia pulmonar, sino una hemorragia de cualquier otro lado. El pulmón le cede sangre. Mientras que aumenta cuando hay falla cardíaca. ¿Por qué? Porque en la falla cardíaca, una falla cardíaca hay una dilatación, como lo vemos acá, de una hipertrofia de los ventrículos y también de las aurículas. Y el aumento de la presión. Aumenta la presión a nivel de las venas pulmonares, a nivel de los capilares. Se de nuevo el internet, creo. Seguido. No, doctor, sí lo podemos escuchar normal. Sí se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha. Ya. Ahora, esto también es importante. El flujo sanguíneo pulmonar. Hay un colon en los pulmones. Este es un alveolo y este es el capilar. Esta es la arteriola. Luego siguen los capilares y luego siguen las vénulas y luego la vena. ¿Qué pasa? Que el intercambio gaseoso no se da en todo, no se da, solo se da, vamos a dividir el trayecto en todo este trayecto. Este trayecto, apenas el capilar entra en contacto con el alveolo, vamos a dar tercio medio, hilo, en 3 partes, tercio proximal, tercio distal. El intercambio gaseoso solo se da en condiciones normales en el tercio proximal y un poco en el tercio medio. O sea, la parte final de este capilar, aquí, no se da cambio gaseoso, es como una zona de reserva. ¿Ya? Que cuando una persona, por ejemplo, que llegue una adecuada oxigenación a los alveolos, como una neumonía, lo vemos acá, ¿no? Esta neumonía más o menos de qué segmento será, si lo vemos bien, lóbulo superior, no es lóbulo superior, lóbulo inferior podría ser, también puede ser lóbulo medio, ¿no? Más parece lóbulo medio segmento 4, segmento lateral, más o menos. Entonces, imagínense todos los alveolos que están acá. Todos los alveolos están colapsados, no se puede, no están ventilados. Y como no están ventilados, entonces suponiendo que este sea el alveolo. Este alveolo que está acá, se encuentra aquí. Como no está ventilado porque todo está lleno de exudado, entonces no tiene sentido que venga la sangre por acá, ya que no va a haber intercambio.
Entonces, ¿a qué lleva eso? A este control intrínseco, control automático. ¿Qué es lo que pasa? El capilar a este nivel, o mejor dicho, la arteriola, se cierra a este nivel, se contrae. Se contrae porque no tiene sentido que la sangre pase por esta zona, porque ni siquiera va a producirse el intercambio. Y al contraerse esta arteriola, entonces lo que hace es que las arteriolas, los vasos de otro segmento que sí están perfundidos, como acá, como en el resto del pulmón, acá se produce una vasodilatación, ¿ya? Entonces es un mecanismo de defensa. Hay una vasoconstricción en aquellas zonas donde no hay ventilación. ¿Para qué? Para que las otras zonas que sí están bien ventiladas puedan dilatarse y puedan mejorarse la oxigenación. ¿Ya? Lo que vemos acá. Se mejora la perfusión por vasodilatación en segmentos que no están afectados. Esos afectados, eso es el mecanismo de defensa del organismo. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Esto es importante. Las zonas pulmonares o zonas de West. Esto han preguntado también en los exámenes. ¿Qué encontramos? Hay tres zonas de West. Zona 1, zona 2, zona 3. Vamos acá. Zona 1 está graficado en este pulmón como la zona apical. La zona 1 se caracteriza porque la presión del alveolo es mayor a la presión de sangre que pasa por el capilar. Y como la presión del alveolo es mayor, entonces no permite que pase sangre. Una cantidad de sangre y no permite que pase una buena cantidad de sangre hacia este capilar. La zona 2 se encuentra en esta área del pulmón más o menos y se caracteriza porque el alveolo está bien ventilado, pero no ejerce mucha presión sobre el capilar. Por lo general sí, es una presión intermitente, como se menciona acá. ¿Por qué? Porque cuando este capilar, cuando el corazón entra en sístole, entonces aumenta la presión a nivel sistémica, e incluso a este nivel. Cuando entra en sístole, la presión de este capilar es mayor a la presión del alveolo, pero cuando entra en diástole, la presión de este capilar es menor a la presión del alveolo. Es un flujo intermitente, pero sí permite el intercambio gaseoso. Y la zona 3 se caracteriza porque la presión del capilar siempre va a ser mayor a la presión del alveolo, como lo vemos acá. Esta dilatación significa que la presión siempre va a ser mayor en el capilar que en el alveolo. Y esto permite un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, como menciona este gráfico, la zona 1 siempre es patológica. No debería haber. En un individuo sano no hay. Hay algunas personas que tienen, sobre todo en personas mayores, personas que tienen alguna enfermedad pulmonar, tienen zona 1. ¿Por dónde se encuentra? Siempre en los vértices. En los vértices hay algunas zonas donde encontramos zona 1, mientras que la zona 2 y zona 3 es lo normal. Es lo ideal, es lógico, es lo que debería en todo el pulmón, pero no es así. En este gráfico vamos a ver esto. Este es el pulmón derecho, este es el corazón, más o menos a nivel de donde está el nacimiento de los trazamos un y de esta línea de vasos contamos 10 centímetros para arriba y trazamos otra línea, ¿ya? Por encima de esta línea continua encontramos zona 2. Por debajo de esta línea continua, todo lo que queda del pulmón es zona 3. Entonces, como ustedes ven, en un individuo sano no debería haber zona 1. La zona 1 siempre es patológica, no debería existir. ¿Dónde encontramos la zona 1 normalmente? O en ciertas ocasiones, en ciertas condiciones, en los vértices, siempre en los vértices. ¿Ya? ¿Y qué denota la zona 1? De que hay una alteración en la ventilación, perfusión, en este cociente. ¿Por qué? Porque el alveolo está bien ventilado, pero no está perfundido, a pesar que llega una buena cantidad de sangre. Esto es importante porque, si lo aplicamos a la clínica, porque esto lo encontramos siempre en una persona que está de pie, en una persona en bipedestación. Pero ¿qué pasa si nos echamos? Este es el pulmón, zona 1 patológica que se encuentra en el vértice, zona 2 en el medio, zona 3 en la parte inferior, que ni tan inferior, porque como ven, la proporción es grande para la zona 3.
¿Qué pasa si nos acostamos? Si nos acostamos boca arriba en decúbito dorsal, la parte más posterior, la que está en contacto con la superficie, con la cama, es zona 3. Luego sigue la zona 2 por encima y la zona 1 siempre pequeña, siempre pequeña, en la parte más anterior. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de acá? De que la zona mejor ventilada siempre está en la zona inferior y además en esta zona. La zona mejor ventilada, mejor profundidad del pulmón se encuentra aquí, en esta parte del pulmón, en la parte posterobasal de los pulmones. Ya tocas en la espalda, la parte más inferior de los pulmones, esa es la mejor parte de los pulmones, donde está la mejor ventilación. Importante porque un paciente en este contexto del COVID, ¿por qué le decimos al paciente que debe estar en pronación? Decimos que el paciente en pronación mejora su oxigenación, mejora los parámetros cuando está acostado boca abajo. ¿Ya? Cuando paso visita siempre y le digo, veo a los pacientes con COVID, le digo, señor, tiene que dormir boca abajo. ¿Por qué? Me dicen. No le puedo explicar de la fisiopatología, no le puedo explicar de las zonas de hueso a los pacientes, ya, porque muchas personas no son del área de la salud. Lo único que le digo, señor, es que el pulmón es más grande por la parte de atrás que por delante. Y entonces el oxígeno por gravedad se va a la parte posterior. Usted tiene que dormir boca abajo porque va a mejorar. Y es cierto, pacientes con COVID que están en pronación, su saturación es 93. Si lo volteamos de cúbito dorsal, su saturación baja hasta 87, 86 y se mantiene. Entonces, es mejor una buena saturación con un paciente en decúbito prono. ¿Por qué? Porque si bien esta es la zona, le repito, la zona mejor ventilada, la zona mejor profundidad es la zona basal de los pulmones, acá. Y a su vez, la zona posterior, esta zona. Entonces, si el paciente duerme de esta forma, tenga en cuenta que por delante está el corazón. El corazón comprime los pulmones. Hay exudado en toda esta zona inferior. Entonces, por gravedad, todo este exudado que se forma desde arriba, ¿a dónde va a caer? Hacia la parte inferior, hacia la zona donde están la parte del pulmón mejor ventilada, mejor perfundida. Entonces, esto es contraproducente. ¿Qué pasa si volteamos al paciente? Boca abajo. Entonces, ¿dónde va a estar la mejor zona ventilada, la mejor zona de profundidad? Arriba, ¿no? La zona posterobasal, y a la parte posterior de los pulmones. Va a estar acá arriba. Entonces, eso va a permitir que por gravedad todo el fluido, todo el exudado de esta zona va a descender hacia la parte anterior. Y entonces va a permitir que esta zona, que está mejor ventilada, mejor profundidad, pueda recibir oxígeno, pueda eh, y hacer el intercambio gaseoso y puede irse hacia el organismo. Y ese es el fundamento de por qué un paciente debe estar en pronación, un paciente con COVID. Ahora, acá hay algunos conceptos que tienen que conocer. Siempre preguntan los exámenes sobre la relación ventilación-perfusión. De todo ese pulmón, ¿qué parte tiene la mejor ventilación? ¿Ápices o la base? ¿Qué parte está mejor ventilada? ¿Qué parte está mejor perfundida? Ya se sabe, entonces, como menciona acá. En la zona del pulmón mejor ventilada son las bases. La zona del pulmón mejor perfundida son las bases, ya con respecto al vértice. Acá hay una mejor ventilación, una mejor perfusión, ya. Y dentro de lo que son las bases, ya les he dicho, la parte posterior. Pero la relación ventilación-perfusión es mayor en el vértice o en el ápice. Es diferente, ¿ya? Es diferente. Una cosa es la zona mejor ventilada, la zona mejor profundidad y la relación ventilación-perfusión. ¿Dónde es mejor? ¿Ya? Entonces no olviden eso. La relación ventilación-perfusión es mayor en los vértices, pero la ventilación de por sí y la perfusión de por sí es mejor en las bases. ¿Ya? ¿A cuánto equivale más o menos la relación ventilación-perfusión? Equivale más o menos a 0,8 a nivel general, ¿ya? Pero la relación a nivel de los ápices es de 2,5 acá. La relación ventilación-perfusión a nivel de los ápices es 2,5 y a nivel de las bases 0,6. Entonces hay una gran diferencia. Pero en promedio 0,8. Y acá vamos a ver este gráfico que siempre aparece, que me gusta bastante. Estas son las vías respiratorias y estas son las vías, la circulación pulmonar. Vean, esta es la vía respiratoria normal.
una zona, acá hay aire, espacio muerto anatómico de repente, si no vamos más arriba, y toda esta zona es el alveolo bien ventilado. Por acá viene el capilar con sangre desoxigenada, ¿no? Arteria pulmonar, arteriola, capilar, sangre desoxigenada, se oxigena y luego sigue la vénula y luego la vena pulmonar, que lleva sangre oxigenada, rica en oxígeno. ¿Ya? No olvidar algunos conceptos, ¿no? Control intrínseco significa que de todo este paso del capilar a través del alveolo, no todo, no, la difusión no se da en todo este trayecto, solo en el tercio proximal y tercio medio. Hay un tercio distal en el que no se produce el intercambio, porque eso es un mecanismo de regulación, de control o de defensa. Cuando lo requiera, cuando hay poco oxígeno en este alveolo, cuando esté poco ventilado, entonces ahí sí se activa la difusión. La difusión se va a dar en todo este trayecto. ¿Ya? Además, mecanismo intrínseco, recuerden, significa que si este alveolo está mal ventilado, lo que va a hacer es que este vaso se va a contraer, porque no tiene sentido que pase sangre por acá. Y eso hace que por compensación otros vasos sanguíneos mejoren la perfusión en áreas donde hay mejor ventilación. Entonces, eso es lo normal. Vean, la relación ventilación-perfusión igual a 0,8, que es el promedio. ¿Cuánto es en el vértice? 2,5. ¿Cuánto es en la base? 0,6. ¿Qué pasa si una vía aérea está mal ventilada? Ya sea porque hay un tapón mucoso, hay un cuerpo extraño, hay una contracción severa de la vía respiratoria por anafilaxia, por ejemplo, ya sea porque hay un tumor broncogénico o lo que sea, una canica, algo que se haya metido y no permita que este alveolo se ventile. Este alveolo está mal ventilado, viene la sangre por la circulación arteriola y el capilar, pero como no se oxigena, entonces la sangre que sale por acá es sangre venosa, sigue siendo sangre venosa. Entonces este es el mecanismo de shunt o cortocircuito. Un shunt significa que la sangre que contiene este vaso sigue siendo sangre desoxigenada y se mezcla con la sangre oxigenada. Entonces, ¿qué forma? Sangre mixta. Esta sangre mixta es el shunt. ¿Ya? Y acá se dice que la relación ventilación-perfusión es igual a cero. No hay ventilación, ventilación cero, perfusión normal. Y entonces como cualquier cociente, ¿no? 0 entre 8, 0. 0 entre 50, 0. 0 entre cualquier número, 0. Mientras que en el otro lado tenemos un alveolo bien ventilado, pero no está perfundido, porque la sangre viene por acá y está taponado. Hay un trombo que impide la difusión a través de esta membrana. Entonces, obviamente no hay sangre, o la poca sangre que pasa no está oxigenada. Esa es la relación ventilación-perfusión que tiende hacia el infinito. Eso es lo que menciona el concepto. Y eso significa que esto es espacio muerto fisiológico. Es el espacio muerto fisiológico, es alvéolos mal ventilados. Todo este espacio que no está bien y que se espacio muerto anatómico, espacio muerto bien ventilado, asocia al espacio también, es espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Entonces, de este gráfico podemos aprender bastantes patologías. Esto, ¿en dónde se da? En el tromboembolismo pulmonar. Esta patología con el shunt, ¿dónde se da? En aquellos alvéolos mal ventilados. Les he dicho, tapón mucoso, un cuerpo extraño, tumores, o el mismo exudado, una neumonía, todo eso esté lleno de agua. O en el edema pulmonar, todo esto es lleno de aireación. ¿Ya hemos visto esto? Para terminar, vamos a ver un poco de insuficiencia cardíaca y qué tiene que ver con los pulmones. La presión en la aurícula izquierda normal, ¿cuánto era? De 1 a 5, ¿no? En los capilares es de 7 aproximadamente. La presión en la aurícula izquierda, cuando se eleva, a contraste de una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, entonces lleva a problemas en los pulmones, en la perfusión de los pulmones. ¿Qué pasa? Que mm, primero vamos a ver algunas causas frecuentes de insuficiencia cardíaca. Valvulopatía mitral, una estenosis mitral lleva una insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial lleva una insuficiencia cardíaca, estenosis
aórtica lleva una insuficiencia cardíaca. Cualquier patología que impida la salida de sangre al corazón genera una presión en el ventrículo izquierdo que por mecanismo retrógrado aumenta la presión en la aurícula izquierda. También infartos anteriores producen una insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa si la aurícula izquierda llega hasta 7 más o menos? 7 es la presión de enclavamiento, presión en cuña, presión de los capilares pulmonares. ¿Qué pasa si gasta esta cantidad? No hay cambio por lo general. ¿Por qué? Por los mecanismos intrínsecos que les he mencionado. Estos mecanismos intrínsecos impiden que la presión se eleve a nivel de los capilares, a pesar que la presión se ha elevado ligeramente. Cuando la presión en la aurícula izquierda, aquí, es mayor a 7, hablamos de 10, 15, 20, ¿qué es lo que lleva? A una insuficiencia cardíaca global. ¿Por qué? Porque la presión acá, suponiendo que sea de 10 o 15, se eleva esta presión en la aurícula izquierda, hace que se eleve la presión en las pulmonares, hace que se eleve la presión en los capilares, hace que se eleve la presión en las arteriolas, en las arterias pulmonares, en el tronco pulmonar, hace que se eleve la presión. Entonces, se nos comienza cardíaca global, además de cor pulmonale. Hay un cor pulmonale porque hay afectación de los pulmones en el contexto de un paciente con falla cardíaca. ¿Ya? Una hipertensión pulmonar llevó a una falla cardíaca hecho, más la falla cardíaca del lado izquierdo. Pero ¿qué pasa si la presión se eleva? Y sobre todo en casos bruscos, cuando la presión en la aurícula izquierda se eleva a una presión más de 30 milímetros de mercurio, ahí sí se produce el edema pulmonar. Este es un vaso sanguíneo. En el contexto, veanlo acá, un edema pulmonar cardiogénico. En la otra mitad, la mitad de la derecha, es un edema pulmonar, pero de causa no cardiogénica. Puede ser neumonía, puede ser una patología. El aumento de la presión en la aurícula izquierda va a hacer que la presión se eleve a nivel de las venas pulmonares. Va a hacer que la presión se eleve a nivel de los capilares. Y como cualquier contexto de edema, si vemos la fisiopatología del edema por edema, bien porque aumenta la presión hidrostática, en este caso, produce un edema, aumenta la presión hidrostática tanto que sale líquido trasudado hacia el intersticio. Y el intersticio, como la presión es alta, mayor a 30, desde los alvéolos. Se llena de trasudado. Y eso nos lleva a un edema pulmonar. ¿Ya? Y no es el único edema que se presenta en los pulmones. También edemas no cardiogénicos, como le digo, una neumonía. En una neumonía el capilar está normal, pero el capilar, a pesar de que su grosor está normal, no está ni dilatado ni contraído, pero hay una lesión, como lo vemos acá. Lesión del capilar, está lesionado, entonces se produce una extravasación, salida de no solamente de trasudado, sino también de exudado. Salen proteínas, salen bacterias a todo este capilar, hacia el intersticio y el intersticio hacia el capilar. Y eso nos lleva a un problema de edema. ¿Ya? Entonces, vemos también de que una falla, patologías sistémicas como una insuficiencia cardíaca, también tiene repercusión sobre la perfusión de los pulmones. Y eso nos lleva a que si un alveolo está lleno de edema, hay una falla en la difusión. Y creo que aquí quedó 7:44, hace como una hora, poco más de media hora y media. Sí, porque la siguiente clase, la siguiente ponencia, ya vamos a ver todo lo que es difusión, regulación. Vamos a hablar un poco también de ventilación mecánica. Ya, entonces, espero que les haya agradado, espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, normalmente les estoy dispuesto a escucharlos. Moderador. Muchas gracias, doctor Eddie, por su excelente ponencia. Creo que los chicos han quedado muy satisfechos, se ven en los comentarios. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, pueden dejar sus preguntas en el chat. De caso contrario, activar ordenadamente su micro. Así que damos 3 minutos para lo que es la ronda de preguntas. Y nada, doctor, agradecerle nuevamente por su tiempo, por su exposición.
a nombre del Comité Permanente Académico y de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina. Estamos muy agradecidos con su participación. Doctor, aquí hay una pregunta. Elías A ver. nos pregunta si puede explicar sobre la zona 2 de nuevo y el COVID. A ver, a ver, a ver. Este es, ¿no? Comparte pantalla. Compartir. Y acá está. La zona, a ver. Acá está. Entonces, de estas tres zonas, creo que se escucha más el señor que está vendiendo que mi voz. La ventana está cerrada. Ya, entonces, de las tres zonas que hay en el pulmón, esto lo descubrió West, un gran fisiólogo. De estas tres zonas, la normal es la zona 3 y la zona 2. La zona 1 no debería existir en individuos sanos, es lo que dice la literatura. Y si existe, solo existe en el vértice. ¿Por qué en el vértice? Porque por las mismas presiones, por la misma gravedad, es mayor la presión de los alvéolos a este nivel, a comparación de la presión que llega de los capilares. Tanta es la presión del alvéolo que comprime el volumen que pasa a través del capilar. En cambio, en la zona 2, este alvéolo, si bien está ventilado, y este capilar, si bien está perfundido, sin embargo, la presión sistólica del corazón permite que la presión en este capilar pueda ser normal, de modo que permite el intercambio gaseoso. Pero cuando el corazón está en diástole, entonces la presión en este capilar disminuye y la presión del alvéolo le gana. Entonces eso hace que colapse. Entonces, si imagináramos acá el comportamiento del capilar en la zona 2, en sístole pasa sangre, en diástole se comprime, en sístole pasa, en diástole se comprime, y así está en ese lapso. Entonces, la presión del alvéolo se mantiene por lo general casi estable. Por eso se dice que el flujo en la zona 2 es intermitente, mientras que en la zona 3 la presión del alvéolo, a pesar de que se mantiene, no supera la presión del capilar. La presión del capilar, tanto en sístole como en diástole, va a ser mayor que la presión del alvéolo, y aquí va a ser el intercambio gaseoso. Entonces, en un paciente con, esa es ahí donde se encuentra la zona 2, a este nivel más o menos, a 10 centímetros por encima del nivel del nacimiento de los grandes vasos. Por 10 centímetros por encima, todo eso es la zona 2, y por debajo de la zona 3. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso con COVID? De que sabemos que la 3 es la mejor profundidad, por el nivel de las bases, y no solamente en las bases, sino acá está. Si vemos este pulmón, vamos a ver el pulmón derecho acá. Aquí está. Esta zona del pulmón es la mejor ventilada y es la mejor profundidad. Si bien en las bases, toda la base del pulmón es la zona mejor ventilada y mejor profundidad, pero la zona posterior es la que tiene la mejor ventilación y la mejor perfusión. Entonces, si ponemos a este paciente en decúbito dorsal, paciente con COVID, en el que tiene la oxigenación baja, le ponemos en decúbito dorsal, esta zona que debería estar protegida porque está mejor ventilada y mejor profundidad, ¿por qué? Porque tienes el corazón acá. Tienes el corazón que está comprimiendo esta parte posterior. Imagínate que el paciente está echado. Todo este exudado que se ha formado acá en la zona anterior retroesternal, por gravedad, todo cae hacia la zona posterior. Y entonces, ese trasudado que está en el intersticio y que luego se mete al alvéolo, está comprometiendo esta zona que debería estar mejor ventilada y mejor profundidad. Entonces no permite que se oxigene el resto del organismo. Pero si ponemos a este paciente en pronación, boca abajo, entonces ¿qué parte va a estar arriba? Esta zona que está mejor ventilada y mejor profundidad es tu mejor ejército, la mejor parte. Si, si está en esta zona, en esta posición, mejor dicho, entonces todo este exudado que se está formando por la neumonía, por gravedad, va a caer, ¿no? De arriba para abajo cae.
Y al caer, acá se cree, al caer, entonces permite que esté más libre esta zona. Y como está más libre, entonces pueden oxigenarse mejor y perfundirse mejor. Porque de por sí la neumonía viral abarca todo, todo el pulmón está afectado. Entonces hay que darle al pulmón un área, así sea la mínima, que pueda oxigenarse bien. Y hay que aprovechar que siempre es esta, la zona posterior, basal del pulmón, ya que es, eh, según la zona de West, viene a ser la zona 3. La zona 2 debe estar ahí por acá. Esta es la zona 2. Si lo vamos a este en la parte gráfico, esta sería la zona 2. Y la zona 3, desde ese nivel hasta abajo. ¿Ya? Otra pregunta, si hubiera. Doctor, y mi pregunta acerca de Claro. eso, para profundizar un poquito, es, ¿ya se está establecido eso en la guía de práctica clínica de los hospitales o creo que todavía? Porque todavía hay como una, creo que todavía no está ¿Cuál? establecido, ¿no? No, de la ¿Cuál la posición. pronación? Sí, claro, o sea, eh, está dentro de algunas guías, sobre todo en guías de medicina intensiva, de que la pronación ayuda a los pacientes. Hay evidencia clínica, hay diversas investigaciones que se han hecho, ya en pacientes en supino y pacientes en prono. Se ha visto que la pacientes en pronación mejoran su oxigenación mucho más rápido. Establecieron guías clínicas y además hay bastante evidencia y van mejor sobre eso. Hasta donde sé, no hay ninguna evidencia más bien que lo contradiga. Y en la parte de la experiencia, pues lo veo porque sobre todo en el hospital de Chosica, cuando voy, siempre nos hacemos nuestro reporte al terminar la guardia. Yo, digamos, he hecho guardia nocturna. Oye, ayer en la noche hice guardia nocturna y justo vi que un paciente que estaba en pronación toda la noche estaba saturando 92, tenía una máscara de reservorio, tenía cánula binasal, 5 litros. Y toda la noche estuvo saturando 92, 93 más o menos. Y en la mañana fui a sacarle el AGA y lo tuve así en boca arriba, de cúbito dorsal, como unos 20 minutos más o menos hasta que le sacara, hasta que le tomara, le acomodara. Y le medí la saturación, llegó a 88. Entonces se da en un paciente que tiene COVID, y si es que ustedes tienen algún familiar, algún conocido con COVID, mídanle la saturación, están en supinación y en pronación. Van a ver que en pronación mejora bastante la saturación justamente ese mecanismo fisiopatológico. Y si está establecido en las guías, a los pacientes que están en UCI, los tienen a todos en planación y van mucho mejor con eso. ¿Alguna duda? Listo, doctor, muchas gracias por responder la pregunta. Si alguno de ustedes tuviera alguna duda más, hacerle al doctor. Si no, ya con eso cerraríamos la ronda de ponencias y estarían invitados a la parte número 2 de esta actividad que se realizaría igual el martes 18 a las 6 p.m.